Hola, bienvenidos a una emisión más de Conversando de Literatura con Miguel González Corrales. En esta oportunidad he decidido comentar y dar mi punto de vista crítico acerca de una de la narrativa más importante que tiene el Perú, más que todo, y también a nivel de Hispanoamérica, aunque este autor no es reconocido tal como narrador porque tiene más preponderancia su poesía. Me refiero al escritor de Santiago de Chuco, La Libertad, César Vallejo Mendoza. La narrativa de este autor, como ya he mencionado, es valorada y tiene una repercusión internacional a nivel mundial a través de su poesía, de la cual se han hecho innumerables trabajos y ensayos dentro de esta producción lírica. Sin embargo, su trabajo narrativo, ensayístico y de teatro ha sido menos estudiado, aunque el aspecto de ensayístico ha tenido un poco de repercusión en este plano de la narrativa y la dramaturgia. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención cuando leí a Vallejo, aparte de toda su poesía, que por cierto es muy interesante por las formas narrativas, eufónicas y todo el contenido de las palabras que emplea en su contexto poético, la narrativa tiene un valor fundamental dentro de su producción literaria porque sí es cierto que en el Perú y en Hispanoamérica ha habido autores que han incursionado y han formado parte de esta corriente indigenista. César Vallejo no es ajeno a este proceso narrativo cultural de la época de comienzos del siglo XX, en vista de que todas las historias que cuenta Vallejo en todas sus incursiones temáticas, en todas las tramas que entreteje en esta narrativa, que forman parte de un libro que llamó y denominó Escalas Melografiadas, que las publicó, por cierto, en España. Tienen ese eje temático muy andino, muy propio de la gente de la sierra peruana, donde sus historias justamente son personajes que entretejen sus historias, que entretejen sus formas de pensamiento andino y todas esas fluctuaciones literarias que Vallejo nos hace entrever a través de cada una de sus historias, esos aspectos fundamentales, esas técnicas de la narrativa de comienzos de siglo XX hasta la primera mitad de este, donde justamente termina el indigenismo, incursiona en esa forma donde el pensamiento andino, la forma de la explotación del campesino es de una forma atroz. Y esas escenas entre los mismos campesinos que fomentan en ciertos poblados. Por ejemplo, si vamos al aspecto de su muy mentada novela, Tungsteno, vemos ahí cómo la explotación se da en un ambiente dramático, en un ambiente donde la persona, el campesino, es obligado a trabajar, donde los de esta sociedad y esta empresa minera norteamericana los explota, porque en ese tiempo pues las mineras de la primera mitad del siglo XX estaban en boga porque venían de fuera a explotar el mineral de América del Sur, de las partes de los Andes sudamericanos, y en esta parte tomada como elemento fundamental de la narrativa de Vallejo, aboga lo que otros escritores han hecho. José María Arguedas lo hizo, también lo hizo Manuel Escorza en Redoble por Rancas, por ejemplo, y todo este ambiente Vallejo lo transforma de un modo más personal, de un modo sui generis, en el sentido de que él aborda estos temas de una manera similar a lo que hizo Jorge Icaza en Huachipungo, pero más desde el punto de vista peruano, porque los giros lingüísticos, la jerga es netamente peruana, y en Tungsteno vemos cómo estos explotadores norteamericanos hacen de los campesinos una forma terrible de explotación, y aún incluso los mismos personajes quieren enfrentarse, pero no pueden porque el poderío, el conglomerado de ideas y de toda esa forma tan tendenciosa de estas personas norteamericanas o extranjeros quieren aprovecharse para poder explotar todo el mineral de esas regiones ricas en este
tungsteno, ¿no? Para sus beneficios personales y de ellos justamente tienen el apoyo, la ayuda de las autoridades de los pueblos, ¿no? De Quivilca, como por ejemplo, donde se da toda la historia esta, ¿no? Donde se narra la forma de explotación tan vil, tan cruel, incluso aquellas personas o aquellos campesinos que no quieren obedecerles porque están cansados del maltrato, no les pagaban sus honorarios, las personas vivían en la miseria. Aun cuando quieren sublevarse, la policía, los gendarmes y todo el poderío de esta minera trata de catalogar a estos campesinos como subversivos, personas que van en contra de la ley porque son unos delincuentes y así va terminando la historia cuando al final todos quieren tener algo, pero al final la empresa minera se sale con la suya porque quiere, quiere de a toda costa explotar todo ese mineral que tenga que enfrentarse contra quien tenga que hacerlo, trata de enfrentar y sobrepasar esas expectativas y todos esos debacles que pueda tener en su camino. Aún así, se sale con la suya y los pobres campesinos siempre al margen de querer tener sus beneficios, unos cuantos que se sublevan en contra de este régimen autoritario, terminan presos porque son considerados delincuentes y los que no se quedan en la nada sin recibir siquiera un céntimo del trabajo que lo han hecho durante varios meses de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Incluso hay algunas peleas ahí donde aparecen algunos muertos y la historia termina de esa manera tan trágica, ¿no? Unos encarcelados, tildados de delincuentes y otros se quedan en la miseria eh, recordando los malos tratos y las palabras feroces que oyeron de los patrones de esta minera, que los tratan no de ladrones, de aprovechados, de miserables, etcétera, ¿no? Y todas esas ideas rondan en la mente de estos personajes, ¿no? También vemos cómo Vallejo incursiona en otros aspectos también distintos de la vida del campo y del ande, como por ejemplo un Paco Yunque, que tiene un ciertos parecido en escolaridad de estos muchachos de esa parte de la sierra del Perú, similar al otro cuento que se llama Los Vencedores, donde por ejemplo en Paco Yunque el niño tímido, taimado, que viene por primera vez de la sierra a la costa para poder estudiar en un pueblo más acriollado, pero no sabe qué hacer porque todos los niños juegan entre ellos porque tienen confianza y este niño, Yunque, no sabe qué hacer porque es tímido, no sabe cómo enfrentar esa nueva sociedad que le rodea, ya que fue de alguna manera forzado a llegar con su madre para trabajar en la hacienda del patrón, etcétera, ¿no? Y este niño no sabe cómo enfrentarse aún a las maldades de algunos hacendados, niños, hijos de ellos, que quieren poder aprovecharse de la inocencia y la ingenuidad andina, que Vallejo muy bien lo refleja en el personaje Paco Yunque, que es como el reflejo y el emblema de cualquier otro niño que baja de la sierra a la costa y no sabe cómo actuar frente a los citadinos, quienes tienen una forma y una visión más amplia por todas las tecnologías y las comodidades que pueden adquirir, lo que no tienen y no conocen en algunos aspectos las personas del Ande. Lo mismo pasa en el cuento Los Vencedores, donde niños de esa sociedad andina tratan de pelearse entre ellos y en su inocencia quieren confluctuar en algunos pleitos de niños escolares y de aquí para allá pelear y dicen el maestro por aquí, el maestro por allá, vamos, te espero en la colina y comienzan a pelear hasta que se ve como los niños, a veces en su inocencia, estos niños del Ande, impotentes, comienzan a llorar por su forma tan desamparada en la que viven y ante esa impotencia y ese desamparo y esa soledad que nadie los protege, comienzan a sufrir el llanto de la desesperación. No sucede lo mismo con las personas de la costa porque están ahí los padres, los familiares, quienes protegen a esos niños y crecen más seguros. Sin embargo, estos niños grandes ante esta sociedad y esta soledad que acabo de explicar, esa impotencia los hace sentir dolidos y rompen en llanto, ¿no? Experiencias que seguramente Vallejo experimentó porque fue docente al ver cómo los niños de esta sociedad andina comienzan a comportarse, comienzan a ver y a tener sus pequeñas diferencias, ¿no? Pero sin embargo también Vallejo apela a la forma de nuestros antepasados, los incas, cuando habla, por ejemplo, hacia el reino de los Cesiris, ¿no? Donde supuestamente el joven Manco Cápac
quien hereda después a Yoke Yupanqui, este joven que de alguna manera en alguna de sus excursiones, después de haber heredado toda esa descendencia de los ancestros incas, comienza a ir a un reino supuestamente mágico, mítico de los Esiris, ¿no? Y como en una de sus excursiones de aquellas formas inimaginables de superstición incaica, va justamente hacia ese reino en busca de ese reino con su corte joven, quiere expandir el imperio incaico para poder dar fe a su padre, Manco, como le dicen, ¿no? Para que pueda dar crédito que él también puede ser soberano de aquel reino del Cusco, pero cuando llega justamente encuentran este reino de los Esiris y en medio de toda esta corte imperial se encuentran con esta gente que es una especie de seres algo así subliminales que están ahí, Yupanqui comienza a enamorarse con la heredera de ese trono, de ese reino de los Esiris y comienza a tener un idilio hasta que entre ellos comienzan a formar su sociedad, a formarse y pasan ciertas experiencias idílicas al margen de que se supone que este joven heredero del imperio incaico tenía que ir en busca de conquistas para expandir el territorio, lo que no sucede, y cuando se enamora todo esto, comienza a vivir y piensa y tiene la idea de convivir con esta princesa para formar y ampliar su reino, le llega un mensaje del imperio de su padre para que regrese y tiene que verse obligado a ir porque es heredero del imperio de los incas y no hay pie que valga, porque sabemos que las leyes en el Imperio Incaico eran tajantes, las cumplías sí o sí, no había vuelta que darle bajo ningún pretexto. Y eso hace pues que el romance con la princesa de los Esiris se rompa, termine y triste Yupanqui abandona ese reino al llamado del padre, mientras ella se queda en soledad, pero a la marcha de Yoke Yupanqui hay flores, algarabía y le dan el paso y el camino poblado de esta floresta para que pueda llegar al reino que supuestamente va a ir a conquistar porque será el heredero y el inca maduro que debe liderar el imperio de los incas. También hay cuentos como los Sobras, ¿no? Esta serie de personajes andinos que buscan un lugar porque son una especie de vándalos, dos personas que van en busca de que los acojan en un determinado pueblo, pero al ver que son rechazados, incursionan en la iglesia de una manera brusca, y como sabemos que las personas de Ande tienen esa mezcla de cultura incaica, ancestral, con los ritos católicos del cristianismo y catolicismo, etcétera, y en medio de toda esa confusión y superstición entran a la iglesia, o sea, nos quiere expulsar, pero no puede, y al final los dos se van del pueblo sin gloria, pero después de haber hecho desmanes en la iglesia, dentro de ese lenguaje tan coloquial que tenemos los peruanos cuando empleamos esa familiaridad entre pobladores de la misma sociedad o de la misma comunidad. Y así toda esta raigambre de historias nos van a llevar a una idea de cómo Vallejo veía la idiosincrasia andina. Si no vamos a los cuentos, por ejemplo, de Fabla Salvaje y Más allá de la vida y la muerte. Fabla Salvaje vemos como este personaje, a través de los celos, por su ignorancia, piensa que su mujer le engaña por las supersticiones que supuestamente le da a conocer un brujo, que le engaña, etcétera, y entre la ignorancia, porque no dilucida muy bien las circunstancias de la situación, comienza a pensar que su esposa le está engañando y al final se aleja de ella, la mujer que es fiel obviamente porque nunca le fue infiel con algún otro hombre, siente la desolación, la soledad, el desprecio, el menosprecio y el poco valor que le va dando, por ejemplo, este personaje Balta a esta su esposa. Sin embargo, en medio de toda esa desesperación piensa que trastornado psicológicamente, porque es un cuento psicológico, pero ambientado en la forma de la idiosincrasia andina de estos personajes, ve cómo tiene visiones, apariciones, piensa que alguien está atrás del espejo, piensa que están viéndolo por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Incluso ve visiones y sombras que se aparecen en las puertas de su casa o cuando se retrata en el espejo, siente que alguien pasó repentinamente a su espalda, ve, no hay nadie. Y justamente ese trastorno emocional hace justamente que sea su fin y su accidentado desbarranco, cuando piensa que alguien, que esa misma sombra le está acechando, que es el amante de la mujer que lo quiere matar, pero en una desesperación por voltearse al estar sentado en un precipicio mirando los cerros andinos,
se vuelve para ver quién está supuestamente atrás de él, pero ante la forma tan brusca, abrupta en la que voltea la mirada, se desbarranca y cae al precipicio, ¿no? Es la forma como termina. O estas ideas más allá de la vida y la muerte, es un cuento fantástico con el que gana un concurso de cuento justamente, y el premio de este concurso monetario lo hace para que justamente financie después lo que será su primer poemario, Los Heraldos Negros. Más allá de la vida y la muerte, es un cuento fantástico, como he mencionado, que trata de un narrador en primera persona que llega a su pueblo natal porque recuerda que su madre había fallecido y todo eso, y se da cuenta que está triste, sus hermanos están tristes, su casa de ambiente, que es un retrato más o menos a lo que es el poemario a mi hermano Miguel, esa semejanza, con esa nostalgia más o menos. Entonces vamos a ver cómo aquí en este cuento él cree que su madre no, murió su madre, llega, sus hermanos están tristes, no hay nadie, la casa está desolada porque la mamá era la quien le daba el ánimo y la vivacidad a todo ese ambiente familiar. Pero cuando se aleja porque fue de paseo y de visita, regresa por los cerros cabalgando con su caballo, siente y ve a la lejanía que su madre está ahí, comienza a conversar con ella y piensa que su madre no puede ser ella porque está muerta, se supone, fue a visitar su tumba, etcétera. Sus hermanos están tristes por la muerte de ella, y al verse con esta situación de ver a su madre que le habla y que le dice que está aquí, que lo quiere, que está con él en todo, etcétera, comienza el personaje ante la impotencia, porque también vemos que ahí hay un aspecto psicológico de la fantasía, de donde la mente no permite pues que la madre haya fallecido, no acepta esa situación. Entonces, ante esa impotencia de no creer lo que ve en ese momento, comienza a reírse con una forma tan potente, tan fuerte, que al final entendemos que no acepta su realidad, aun cuando la vida le está ofreciendo otra circunstancia. Y desde varios puntos de vista, como acabo de mencionar, vemos estos elementos de Vallejo, que apunta por todo lado. Tiene una narrativa con un lenguaje claro y sencillo, donde enfoca a los personajes tanto desde el punto de vista psicológico, tanto desde el punto de vista histórico. En el caso del hacia el reino de los Osiris, que obviamente es una ficción, ¿no? Inventada sobre el imperio de los incas, de algo que pudo haber pasado, pero tomen como en cuenta elementos de la historia misma de los incas, cómo era su forma de vida, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de costumbres, los las formas de expresión, cómo es su sociedad, cómo es la forma de vivir entre ellos, incluso sus vestimentas las describe de un modo muy original en este cuento de los Esiris que estoy mencionando, incluso los chasques, cómo van de un lado a otro de esta historia, ¿no? Y todos estos nudos que pertenecen a los quipos, como también los descifra aproximadamente, o tiene la idea en la ficción de cómo al final Yupanqui ve, interpreta esos nudos que le entrega un chasqui que va, ¿no? Desde Cusco a verlo, etcétera, ¿no? También vemos cómo es la forma de la infancia, de los niños, porque él se pone en el plan de los niños, ve cómo los niños, porque tuvo que haber visto situaciones de ese tipo para poder narrar esos personajes ficticios que acabo de mencionar, en niños de la escuela, cómo se comportan, y su timidez y su impotencia, pero en resumidas cuentas, todas estas narraciones de Vallejo, al margen de tratar de darnos una historia tal como pudo ser esta narrativa andina, que desde mi punto de vista también pertenece al indigenismo, obviamente que nadie le ha dado el valor y la importancia para colocarlo en ese plano de esta corriente literaria, en vista que había narradores pues, como Arguedas, Alegría, López Albújar al inicio, y arrastrando esto todavía desde el Padre Orán de Narciso Areste y Clorinda Mato de Turner, que son los que dieron, digamos, los atisbos de esta corriente literaria. Sin embargo, vemos cómo a través de estas tramas y estas historias, Vallejo incursiona muy bien en esas historias andinas con un cierto punto de psicologismo que permite a sus personajes de una forma tímida, trastornada o de una forma emblemática en las situaciones en las que se envuelven, para dar a conocer ciertas historias que realmente dentro de la historia forman parte de la comunidad y la sociedad andina. Obviamente, si no vemos en el Tusteno como desde toda la narración contada desde un narrador omnisciente, la historia trajina desde un punto interno, la psicología como los de
empresa minera tratan de apoderarse con prepotencia, con amenazas, y los campesinos en su ignorancia piensan que van a ser atacados, van a ser maltratados, van a ser asesinados, etcétera. Y ese trabajo psicológico que ponen los poderosos de la minera hacia los campesinos se ve claramente en la historia hasta el final, que al final el personaje comienza a pensar y a maquinar y a soñar en su mente esas palabras duras de asesinato, de maldad, de crueldad, de pago, de injusticia, etcétera, que retumban en su memoria del personaje hasta el final, ¿no? Cuando se queda supuestamente en la miseria, ¿no? Y cómo eso retumba, retumba, retumba en su mente hasta que piensa que, bueno, no, nunca van a lograr nada, ¿no? Y esa narrativa permite a que Vallejo incursione y haga de estos cuentos indigenistas una forma valiosa dentro de su literatura. Desde mi punto de vista, yo también como narrador le doy esa credibilidad al margen de la expresión escrita dentro de un discurso que llega y apunta a un solo aspecto. Explicar, porque lo describe bien Vallejo en todas las circunstancias que narra cualquiera sea la historia, a contarnos esa realidad tan marginal que tuvieron estas personas en una sociedad donde él fue testigo y quiso darles valor, pero de repente, como era solo Vallejo y en muchos casos nunca tuvo el caso de nadie, lo hizo a través de la narrativa. Y lo curioso es justo pues que estos cuentos son publicados en España, donde le dan esa acogida y mucha gente de aquella época conoce un poco más del Perú, tal como lo concibió Vallejo desde el punto de vista andino, desde sus propias raíces peruanas.